Bueno, en la clase la vez pasada terminamos aquí, en el signo de la llamarada. Como les comenté, el signo de la llamarada es aquel que se da en pacientes que ya tienen metástasis óseas, que les dan quimioterapia, y al darles quimioterapia, todas estas metástasis óseas como que reaccionan y empiezan a trabajar y se ponen calientes, por así decirlo. Y esto es un buen pronóstico porque esto quiere decir que estas metástasis óseas, pues de cierta manera se están curando o están haciendo el efecto que nosotros queremos con la quimioterapia. Por otro lado, la radioterapia, si me devuelvo un poquito, lo que provoca son lesiones frías, porque lo que hace es más bien matar las células del hueso. Entonces, un paciente que ha recibido, por ejemplo, en este caso, radioterapia en la zona del tórax, pues vamos a ver muchas lesiones frías, ¿verdad? Porque lo que está haciendo la radioterapia justamente es atacar o afectar a esas células óseas. ¿Okay? No sé si Ignacio, tal vez para la próxima traes la pregunta y la página y la vemos. Vamos a continuar. Esto que está aquí es un caso de Costa Rica. Es un paciente que tiene un SEA primario de melanoma. ¿Alguno que quiera señalar algo en la imagen con las flechitas del Zoom? ¿Qué vemos ahí en esa imagen? Que hay metástasis. Me las puede señalar, por favor, Jocelyn. Sofía Vega por ahí señaló una. José Ricardo por ahí señaló otras. Hay un montón, ¿verdad? Entonces, sí. Daniela por ahí están las rodillas. Recordemos que las metástasis son más común en el esqueleto axial, ¿verdad? Que en el apendicular. Entonces, cabeza, columna, costillas, todo eso va a ser posibles metástasis óseas. Rodillas no. Rodillas es desgaste. ¿Ok? Ahí entonces es cuando entramos nosotros y le preguntamos al paciente, ¿a usted le duele la rodilla derecha? ¿Se ha golpeado la rodilla derecha? ¿Se ha caído? ¿Hace ejercicio? ¿Corre? Algo así nos podría explicar esta captación que vemos aquí en rodilla derecha. ¿Ok? Vamos a ver qué más vemos. Ve que esta captación es solo a un lado, es asimétrica, pero aún así ve que al otro lado tiene un poquito. Dependiendo de la edad del paciente, que en este caso no la sabemos, puede ser que veamos algo. Por aquí vean que este dedo de aquí está un poco raro, está golpeado. Alguien aquí señaló también el tobillo. Estas son un poco extrañas porque no son propiamente en la articulación, entonces sí pueden ser metástasis. Esta del dedo puede ser que el paciente se haya golpeado el dedo, como cuando uno va al baño en la noche medio dormido y le mete un guamazo a la esquipata de la cama. Eso puede ser. Pero es obvio que todas las demás son metástasis, ¿verdad? Vea que esta de aquí está en el borde inferior de la escápula, que se ve como un poco fuera del hueso, pero en realidad es esa escápula. Vemos los patrones típicos en costilla y... Un momentito. Ya. Vemos los patrones típicos en costilla, que son varias costillas que van a lo largo de una misma costilla, ¿verdad? Vemos riñones, entonces sabemos que el estudio está bien hecho. Vemos vejiga, entonces sabemos que está bien hecho. Vean que esto que está aquí, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir? Voy a volverlo a marcar. Esto que está aquí, ¿qué es? Voy a borrar todo otra vez y voy a volverlo a marcar. ¿Qué es esta actividad que vemos aquí? ¿Alguno? A las 2, 3. Bueno, vamos a empezar a preguntar. Andrés, ¿qué puede ser eso que señalé ahí?
No está Andrés. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, vamos a ver otro. Dylan, ¿qué es eso que señalé ahí? Eh, con temor a equivocarme, tal vez sea que el paciente cuando fue a orinar se pudo manchar un poco. Bueno, no sé. En efecto, eso es, son orines. Ahí no hay ningún hueso ni ningún tejido blando, ¿verdad? Son orines. Entonces el paciente probablemente fue al baño a orinar y le quedó un poquito de orina en el calzón. Entonces lo vamos a ver. Esto que está aquí, ¿qué es? La voy a marcar por si no la vieron. Daniela Valerio, ¿qué es esto? Daniela. No sé, o sea, una hipocaptación, pero no sé. Una hipocaptación muy bien, ¿verdad? Es una lesión fría. Entonces probablemente es una metástasis más vieja porque ya tenemos una lesión lítica. Por aquí, bueno, yo les había dicho, ¿verdad? Que teníamos la escápula esta aquí afectada con metástasis. Esto que está aquí no es metástasis, ¿eso qué es? Lo último que señalé. Ignacio. El punto de inyección. Muy bien, el punto de inyección. Y después tenemos estas dos de aquí. ¿Son metástasis o son articulaciones, María Paula? Por la posición podrían ser articulaciones. Sí, correcto. Sin embargo, no es como muy normal, ¿verdad? Que tenga una lesión tan grande en hombro y una lesión tan grande en la misma escápula. Vean que si uno sigue la línea, ambas lesiones puede que estén en la misma escápula. Entonces, cuando son en el mismo hueso dos lesiones, es más sospechoso. Bueno, obviamente uno le pregunta que si tuvo algún trauma. Si el paciente obviamente se cayó y se golpeó esa escápula, no, esa clavícula, pues puede que haya tenido alguna lesión. Pero en este caso sospecharíamos más de metástasis porque obviamente tiene un montón más. ¿Ok? Seguimos. El super scan, como les había comentado la vez pasada, es cuando no vemos los riñones. ¿Por qué? Porque es tanta la actividad ósea que tiene ese paciente que todo el radiofármaco se va inmediatamente para los huesos y no nos queda nada que limpiar. Entonces, las metástasis a veces son tantas y pueden estar tan difusas en todo el cuerpo que pueden ser engañosas. Entonces, el super scan es cuando nosotros vemos demasiado hueso y poco riñón. Eso se puede ver, ¿verdad? Obviamente que hay una actividad difusa en todo el esqueleto, tanto axial, cráneo, columna, costillas y hombros. Y vamos a ver un poquito menos brazos y esqueleto apendicular. Esto es muy común en cáncer prostático. ¿Por qué? Porque obviamente que si tenemos un cáncer prostático vamos a tener muchas metástasis óseas, entonces todo el radiofármaco se nos va para ahí. Y se puede sospechar de otras condiciones metabólicas como hiperparatiroidismo, porque recordemos que la paratiroides está relacionada con la homeostasis del calcio. Entonces, un hiperparatiroidismo, una paratiroides que trabaje mucho, nos está fijando mucho calcio. Entonces, quiere decir que vamos a tener huesos que están trabajando mucho. Entonces, en el super scan, lo más común que vamos a ver es una baja actividad en riñones. Vean que los riñones casi no se ven, solo tal vez en posterior y un poquito. Y vemos un exceso de captación en todo el esqueleto, cráneo, columna, costillas y casi que pelvis, ¿verdad? Se ve muy negro aquí todo y parece ser que hay por ahí algunas lesioncillas, pero en este caso es, si no me equivoco, es un hiperparatiroidismo. Ahora, este que está aquí, Dylan lo dijo, contaminación, no es una lesión, y el punto de inyección no lo es. Pero casi siempre vamos a ver esas dos cosas normales. Este paciente que está aquí es un super scan con muchas metástasis óseas. Vean que la columna, la pelvis y los hombros y el cráneo captan mucho radiofármaco. Casi no vemos riñones, ¿verdad? Poca actividad en riñones.
y muchas metástasis óseas, sobre todo aquí hombro, clavículas, esto es articulación temporomandibular, pero por aquí parece que hay alguna lesioncilla en toda la columna y varias costillas, ¿verdad? Entonces, muchas metástasis óseas, se roban todo el radiofármaco y obviamente muchos huesos puede que tengan una enfermedad inicial y por eso estén tan activos. El uso del SPECT-CT, como les he comentado, es muy importante porque el SPECT-CT nos puede ayudar a localizar una lesión. Por ejemplo, esto es un SPECT que se hace de una zona del tórax, sin embargo, solo se ve un punto de captación. Si nosotros no hubiéramos tenido el SPECT-CT, probablemente este punto nunca hubiéramos podido relacionarlo con ninguna parte anatómica, y es hasta que se hace el SPECT-CT, pues que se sabe que ese punto hipercaptante está en si no me equivoco, esto es articulación esternoclavicular, ¿verdad? Y podría ser una metástasis. El SPECT y el SPECT-CT pueden optimizar el uso de la imagen planar con una mejoría en la sensibilidad del 88 al 92% y una precisión del 90%. Entonces, el SPECT y el SPECT-CT nos pueden ayudar muchísimo en saber, ¿verdad?, dónde está una lesión y a caracterizarla mejor. Esto es otro ejemplo de una lesión metastásica en columna, ¿verdad? Que obviamente solamente en el SPECT lo que vamos a ver pues es una hipercaptación muy grande y aquí vemos, ¿verdad? Todo el compromiso que existe, toda la destrucción ósea, también vemos que hay participación de los pedículos, ¿verdad? Y del cuerpo vertebral. Ahora vamos a pasar a otra enfermedad, tumores óseos malignos primarios. Los tumores óseos malignos primarios son todo aquel cáncer que se dé inicialmente como osteosarcoma, sarcoma de Ewing, condrosarcomas en los huesos. Y obviamente, como se dan en los huesos, presentan una gran avidez por los radiofármacos de captación ósea. La mamografía ósea no suele emplearse en la valoración de las neoplasias primarias porque generalmente no aporta toda la información que, por ejemplo, un cirujano necesita. ¿Por qué? Sí, porque obviamente es un estudio que no es anatómico, entonces al final lo que el doctor va a ver es una gran captación en el hueso que no le está informando nada. Sin embargo, la mayoría de tumores óseos primarios suelen encontrarse por hallazgo incidental. Son pacientes que refieren de algún dolor óseo, que se sospecha de alguna otra enfermedad, se les hace el estudio óseo y al final se descubre que tenían un tumor óseo primario que no era visible en radiografías porque tal vez era muy pequeño, pero sí se evidencia la gran actividad ósea que tiene ese hueso. Cuando yo trabajé en medicina nuclear, a mí me pasó un caso de estos. Es un caso tal vez que me marcó mucho porque era una niña de 6 años, una cosa así. Y ella llegó al servicio con una solicitud del hospital de niños porque presentaba mucho dolor de caderas, mucho dolor en una pierna específicamente. Entonces el ortopedista del hospital de niños sospechó, obviamente como era una niña, de una necrosis avascular, que ahorita vamos a ver qué es una necrosis avascular, que es que le hace falta flujo sanguíneo a la cadera y es una enfermedad pues común en niños. Entonces a ella le mandan el estudio, yo completo el estudio de la necrosis avascular en caderas y sale completamente normal. Sin embargo, en una de las imágenes parecía que, o sea, veíamos la cadera bien, pero abajo se veía como un halo de actividad, porque la necrosis vascular se hace ahorita lo vamos a ver, en pinjo. Entonces a esta paciente la pasamos a un equipo normal y le hacemos una imagen planar de las dos caderas para ver la imagen completa y vemos que la actividad está en el fémur, pero un poquito más abajo de la cadera y mucha. Entonces el doctor, el médico nuclear de ese momento me dice, hágale la imagen planar, pero más abajo. Donde le hacemos la imagen planar más abajo, vemos un foco de hipercaptación en el fémur. E inmediatamente dijimos, ok, vamos a hacerle un SPECT-CT para ver cuál es el compromiso del hueso, si lo que estamos viendo, bueno, inmediatamente le cambiamos toda la ropa, porque sospechamos primero que podía ser contaminación por orina. Pues la niña andaba con su ropa normal y podía ser que fue al baño y se orinó un poquito el short y obviamente eso estaba afectando la imagen. Le quitamos toda la ropa, repetimos la imagen planar y nos damos cuenta que obviamente no era contaminación
La llevamos al SPECT-CT. En el SPECT-CT vemos que el hueso tiene una apariencia completamente normal, sin embargo presenta la hipercaptación. Inmediatamente sospechamos que es un tumor óseo maligno y se envía con el reporte de emergencia al hospital de niños. Meses después, como qué sé yo, como un mes después, la chiquita llegó a saludarme, bueno, la mamá llegó a saludarme al servicio porque ya le habían hecho la biopsia, ya le habían confirmado que era un sarcoma de Ewing y que le iban a amputar la pierna a la niña de solo 6 años. Entonces, ella llegó como a contarme y agradecerme y después no volví a saber más del caso. Pero son cosas que pasan y son cosas en las que, pues, obviamente nuestra participación es fundamental para darle un diagnóstico al paciente. Entonces, los sarcomas osteogénicos, obviamente, en una radiografía se van a apreciar porque son tumores óseos, entonces, toda su formación, su inflamación y demás son células óseas y las vamos a poder apreciar. En niños, ¿verdad? Es normal ver actividad en los platillos epifisiarios y en este caso, pues es evidente la actividad osteoblástica y osteoclástica que presenta el tumor óseo. Obviamente que la actividad que presente un tumor óseo va a depender de la vascularidad que tenga ese tumor, es decir, o ese hueso, de la cantidad de sangre que le llegue y la agresividad que presente el tumor en ese momento. Otro ejemplo es este. Vean que este caso es un paciente que tiene una masa humeral izquierda. La captación es muy heterogénea porque no necesariamente todo el tumor está activo. Veamos que solo las partes de la periferia están activas. Sin embargo, a este paciente se le hace una resonancia magnética y vemos evidentemente que hay una lesión invasiva en hueso que es compatible con un sarcoma de Ewing. Ahora bien, vamos con captación en tejidos blandos. Es normal que en algunos estudios óseos nosotros veamos una captación en tejidos blandos. Lo primero que hay que descartar, obviamente, cuando vemos contaminación o captación en tejidos blandos, es una contaminación de la superficie, la piel o la ropa por la orina radioactiva. Eso es lo primero que hay que hacer, porque no es normal ver captación en tejidos blandos. Las neoplasias y sus metástasis en tejido blando, sin embargo, se pueden calcinar. Esto especialmente en hígado o en tumores mucinosos en mama, ovarios, entre otros. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un hígado hipercaptante, vamos a sospechar de una metástasis que se calcificó. Cuando vemos una mama hipercaptante, vamos a sospechar de un tumor mucinoso de mama que se calcificó. Y también algunas áreas de infarto recientes, como el cerebro, el corazón o el vaso, cuando se infarta el tejido se calcifica. Entonces, una calcificación en vaso, corazón o cerebro nos puede estar hablando de un infarto. Generalmente, las causas de actividad extraósea son una preparación mala del radiofármaco, es decir, cuando el radiofármaco, los que le conté el otro día, cuando el radiofármaco no se pega bien, bueno, el fármaco no se pega bien a la sustancia radioactiva, no se unen bien porque hay un problema en la preparación, puede ser que el tecnesio quede libre y entonces veamos sitios de captación normal del tecnesio como la tiroides. Cuando el paciente tiene un fallo renal, es muy común que nosotros veamos captación en otras áreas, por ejemplo, en tejido blando, porque el radiofármaco no se logra liberar, digamos, o drenar por medio de los riñones. Entonces vemos mucha captación en tejido blando. Cuando son sitios más específicos, como toda esta lista, son las que ya le expliqué, que lo más común es neoplasias y metástasis que se calcifican. ¿Ok? Este que vemos aquí es una paciente femenina que tenía un CA primario de mama, en donde lo que vemos aquí es un incremento de la actividad en mama izquierda, o sea, vemos la mama izquierda y no deberíamos estar viendo mama izquierda, deberíamos estar viendo hueso, y además de eso presenta múltiples metástasis esqueléticas, ¿verdad? Aquí vemos una costilla, por aquí vemos algunos puntos en columna, y por aquí una lesión en cadera derecha, ¿verdad? Que esta lesión en cadera derecha, pues sí puede estar relacionada a una metástasis por la localización y la cantidad de radiofármaco que está captando. Y en la posterior vemos que las lesiones de columna vertebral son más claras, pero sigue apareciendo esa hipercaptación en mama que no debería aparecer. Entonces,
Esto está relacionado porque la señora tenía un cáncer mucinoso de mama y ese cáncer mucinoso se calcificó. Entonces lo que estamos viendo es un cáncer de mama calcificado. Vamos ahora con fracturas. Las fracturas, creo que Daniela Valerio fue la que preguntó el otro día sobre los tiempos que tienen que pasar, ¿verdad?, para ver una fractura. Las fracturas se distinguen de la metástasis, por ejemplo, en costilla, cuando aparece un patrón lineal, no dentro de la costilla, sino en varias costillas. Esto de aquí es evidente de un trauma. O sea, esto es, se golpeó, se quebró, se cayó, pero como hay varias costillas alineadas, es muy común que eso sea por trauma. Entonces, las fracturas se van a poder apreciar en un estudio óseo después del primer día en el 80% de los pacientes. Entonces, uno se fractura un día, al primer día, el 80% es probable que veamos actividad en el escáner óseo. Después de 3 días, en el 95% de los pacientes y una semana después, en el 98% de los pacientes. Es común encontrar actividad ósea anormal después de una fractura. ¿Y en qué momento esas fracturas vuelven a estado normal? Esto va a depender mucho de la zona que se fracturó. Por ejemplo, si es vértebras, casi que el 97% está normal hasta los 3 años. Si son huesos largos, el 91% a los 2 años, 97% a los 3 años. Y costillas, el 100% hasta los 3 años. Entonces vean que una fractura podemos seguir apreciándola en un escáner óseo hasta 3 años después. Entonces, muchas veces vemos una lesión, le preguntamos al paciente, ¿usted recientemente se ha quebrado, se ha golpeado, lo que sea? No, yo no, pero hace 3 años tuve un accidente de tránsito y me quebré no sé, el fémur. Entonces, obviamente, esa actividad que estamos viendo es una actividad de un trauma mucho más viejo. Y hay tiempos mínimos para volver a la normalidad. En el caso de las vértebras son 7 meses, huesos largos 6 meses y costillas 5 meses. Entonces, a los 5 meses en una costilla ya esperaríamos que esté normal. Sin embargo, vean que a un año todavía el 79% puede tener alguna lesión, ¿verdad? El 20% puede que tenga alguna lesión que sea visible. El único hueso que no se comporta normal y que no sigue ninguno de estos patrones es el cráneo. Cuando uno se fractura el cráneo, no podemos esperar nada normal. Y estos estudios, entonces, de fracturas por trauma o estudios se pueden hacer en niños para evaluar o ver si los niños presentan síndromes del niño agredido o abuso infantil. ¿Por qué? Porque los huesos de los niños muchas veces son muy flexibles, no se quiebran, sino que se doblan. En ese doblez, en la radiografía no vamos a poder apreciar nada, pero en el recambio óseo del hueso de ese niño sí vamos a poder apreciar una gran actividad que va a ser obviamente visible si nosotros hacemos un scan de cuerpo entero en niños. Entonces, niños con sospecha de abuso infantil o síndrome del niño agredido, vamos a hacerles un estudio óseo para, obviamente, que los médicos forenses hagan su análisis. Ahora vamos a hablar de enfermedad ósea metabólica. ¿Cuáles son las enfermedades de los huesos que no vamos a poder apreciar? Osteoporosis, obviamente. Osteomalacia, que eso es una enfermedad que ablanda los huesos. Hiperparatiroidismo, que es el típico signo del superscan. Osteodistrofia renal, hipoparatiroidismo y toxicidad por algunos metales. El signo de onda, onda de carro, H, es común en fracturas por estrés en pacientes con osteoporosis. Los pacientes con osteoporosis pues tienen huesos debilitados, entonces el soporte de la columna recae sobre el sacro y es muy común que el hueso sacro se fracture y nos genere esta fractura por estrés con un signo de una H. ¿Todos pueden ver la H? Esta es la H. Eso es común en pacientes con osteoporosis. ¿Ok? Después, la necrosis avascular, lo que les había comentado antes, es cuando un hueso trabecular pierde completamente la irrigación sanguínea. Recordemos que los huesos son tejidos muy vascularizados, son tejidos vivos, aunque sean duros, y requieren constantemente de sangre. Cuando un hueso se le corta el flujo sanguíneo, el hueso se infarta y se muere. El diagnóstico de esta enfermedad pues es muy difícil de hacer a partir de un examen clínico o radiografías. Generalmente es una persona que sufrió un trauma, se golpeó
el golpe o la fractura genera una ruptura del flujo vascular y entonces el hueso se necrosa y produce dolor. Al haber una disminución del flujo sanguíneo hacia el hueso, queda demostrado entonces en las imágenes dinámicas y en el pulso sanguíneo. ¿Por qué? Porque no llega sangre. Y entonces se suele hacer el estudio de 3 fases comparándolo con el lado normal. Una fractura muy común es la fractura del escafoides que produce necrosis avascular. Entonces, cuando uno se cae, se golpea la mano, es muy probable que el escafoides pierda la irrigación y el escafoides obviamente se infarta. En las imágenes tardías no vamos a ver captación y en las imágenes tempranas no vamos a ver sangre. Entonces, básicamente, en una necrosis vascular no vamos a ver nada. Depende en gran parte del momento en que se realice el estudio. A principio de la lesión puede ser que haya mucha inflamación y mucha hiperemia por el trauma, pero poco a poco vaya pasando el tiempo, ese hueso va a ir perdiendo irrigación y se va a ir, obviamente, haciendo como una lesión fría. Suele dividirse entre necrosis traumática y no traumática. Esto porque hay algunas enfermedades, como la enfermedad Leckalve-Perthes, que pueden provocar necrosis vascular de las caderas en niños sin que necesariamente exista un trauma. Lo más común entonces son cabezas femorales, cabezas humerales, el escafoides, rodillas, el hueso navicular tarsal o enfermedad de Kohler, tibia proximal y huesos pequeños de la mano y el pie posterior a un trauma. Entonces, en la cadera, lo que vamos a ver es como una lesión fría en el centro y una captación alrededor. Y en la enfermedad de Kohler, bueno, en este caso el paciente obviamente lo que tiene aquí es un golpe bastante reciente, entonces lo que vemos es un aumento de la actividad. En niños, lo más común es utilizar el colimador pinhole, que fue lo que yo les comenté antes. ¿Por qué? Porque las caderas de los niños son muy pequeñas. Entonces, el colimador pinhole es el que nos permite magnificar y poder ver adecuadamente huesos pequeños y, en este caso, caderas pediátricas. Los colimadores pinhole solo se utilizan en imágenes en spot, es decir, no podemos hacer un SPECT en imágenes en un colimador pinhole, y lo que se hace es que se coloca la abertura del pinhole lo más cercano al hueso que estemos estudiando para poder visualizar. Esto es un estudio que se hizo en un niño. No, estos creo que son en un adulto. Y entonces, obviamente, lo que se sospechaba era de... Mentira, son varios estudios. Esto es un estudio de un adulto que se sospecha necrosis vascular en el húmero. Es un poco difícil de apreciar, sin embargo, obviamente todo se correlaciona con la clínica y aquí podemos ver que hay una captación alrededor de la cabeza humeral y un signo o un espacio vacío en medio. En este caso es una cadera y en este es más común apreciarlo. Esto es un pinhole porque vea que la imagen es redonda. Obviamente el huequito por el que pasa la radiación es redondo, entonces la imagen que vamos a ver es redonda. Y aquí lo que apreciamos es lo que se conoce como el signo de la dona. Vemos la cabeza humeral, la cabeza femoral, y en medio lo que vemos es un huequito. Esto es un signo típico de necrosis vascular de caderas. Este caso que está aquí es otro paciente, eso es un estudio de acá, y aquí podemos apreciar igual una hipercaptación en alguna zona de la cadera, esto es un SPECT, esto es la imagen axial, sagital, coronal, y aquí lo que vemos es igual, en axial el signo de la dona, aquí igual se aprecia el signo de la dona y aquí igual se aprecia, ¿verdad? Entonces vean que comparando con la otra cadera parece tener actividad en la cabeza femoral, mientras que esta cadera pues parece tener un foco de hipocaptación en el centro. La enfermedad de Payet es otra enfermedad propia del hueso. Es un desorden anormal de remodelado óseo excesivo caracterizado por esclerosis y expansión a uno o más huesos. Esto es que todo el hueso se enferma y empieza una hiperactividad, es decir, el hueso empieza a remodelarse completamente. Entonces vamos a ver que el hueso aparece engrosado, es decir, el hueso trabecular está más grueso de lo normal, por dentro es un hueso muy débil, porque obviamente todo el hueso, todas las partes, la hidroxiapatita dentro del hueso se usó para hacer ese remodelado, y es muy común que un hueso muy engrosado pues se haga como una fractura posterior. La enfermedad activa empieza con una fase osteolítica, es decir, empieza a haber un recambio óseo excesivo y empiezan a hacerse huecos y huecos y huecos en el hueso, y después sigue por una esclerosis y un cese de la actividad.
Es decir, el hueso empieza a remodelarse, remodelarse, remodelarse hasta que llega a un máximo, él ya no puede remodelarse más, el hueso para y se apaga la actividad. Las imágenes entonces que hacemos en etapas tempranas de la enfermedad van a ser imágenes muy activas en donde vamos a ver una apariencia o una hiperactividad en el hueso completo y estos cambios se pueden ver en etapas más avanzadas en estudios radiológicos. Lo más común es ver huesos largos, columna, pelvis y cráneo. El resto de los huesos no se ven generalmente afectados. Entonces aquí vemos una enfermedad de Payet en un fémur, en donde vemos hiperactividad en todo el fémur, ¿verdad? Que esto no es normal y esto nos habla de una vez de Payet. Y obviamente en una radiografía lo que estamos viendo es que el hueso tiene un engrosamiento cortical, la corteza del hueso es mucho más ancha. Los sitios más comunes, como les mencionaba, cráneo, que vean que vemos hiperactividad en todo el cráneo, columna, en toda la columna y pelvis. Esto es un signo típico de enfermedad de Payet. Y si hay captación en toda la bóveda craneana, obviamente es Payet. Aquí vemos otro caso de enfermedad de Payet. Este tiene implicaciones de algunos huesos más dispersos. Vemos bóveda craneana, vemos se me olvidó cómo se llama este hueso. ¿Cómo se llama? No es el radio, es el otro. La ulna. La ulna. Y aquí en fémur y tibia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de osteomielitis. La osteomielitis se da por la siembra de microorganismos en el espacio medular. Básicamente lo que sucede es que al haber una lesión en la piel, ¿verdad? Por esa lesión pueden entrar partículas extrañas, pueden entrar bacterias o incluso algunas neoplasias pueden provocar infección y el cuerpo lo que hace es aumentar la inflamación de esa zona y al aumentar la inflamación obviamente también aumenta la sangre que llega a esa zona, hay vasodilatación y hay permeabilidad vascular. Esa permeabilidad vascular permite que todas las células del tejido inmunitario, es decir, los leucocitos, entren al sitio de inflamación y empiecen a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces esos leucocitos van a llegar y van a decir, mira, esto puede ser una bacteria, esto puede ser un cuerpo extraño, esto puede ser esto, y empiezan obviamente una actividad en respuesta a aquella inflamación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la otra clase. Entonces, si esa inflamación se está dando cerca de un hueso, que puede pasar, ¿verdad? Que sea cerca de un hueso, lo que pasa es que las bacterias se pueden extender a través de los conductos de Havers. Si ustedes se acuerdan de la imagen de la clase anterior, en medio de los huesos hay unos conductos que van a lo largo del hueso que se llaman conductos de Havers, por donde van los vasos sanguíneos. Entonces, una bacteria que entra a un conducto de Havers, pues va a llegar y se va a encontrar un hueso que va a infectar completamente. La osteomielitis lo que causa es una destrucción ósea seguida por una respuesta osteoblástica, por lo que puede detectarse antes de ser evidente en algunas radiografías. Entonces, una bacteria llega, entra a un hueso, se queda ahí, inmediatamente empieza una actividad osteoblástica y eso puede evidenciarse en radiografía, en un estudio óseo. Entonces, vamos a ver un aumento de la captación del marcador focal, es decir, un punto de captación con un aumento de la actividad en las tres fases. ¿Por qué? Porque obviamente si hay inflamación, hay más sangre, si hay más sangre vamos a poder hacer flujo y pull positivo y nos lo confirma el aumento de la actividad osteoblástica. El hueso utiliza la mayor cantidad de sangre para combatir la infección y los casos más comunes son de Staphylococcus aureus, el 50% de los casos. Entonces, como le mencioné, por arterias o vasos que nutren los huesos, entran las bacterias, por continuidad también puede ser, esa bacteria se deposita dentro del hueso y empieza a hacer una infección, y esa infección lo que empieza es a destruir el hueso. Y obviamente al empezar a destruir el hueso, lo que causa es un aumento de la actividad osteoblástica que se puede apreciar en un estudio óseo. Para valorar entonces osteomielitis o infección del hueso, se pueden utilizar cualquiera de estos radiofármacos. Se puede utilizar MDP, que Mauricio nos va a decir qué significa MDP.
Va, profe. Yo lo tengo apuntado. Sí, era su tarea. Metildendifosfato, Ajá, también conocido como medronato. medronato, sí, cierto. Ok. Es un difosfonato, básicamente. Se puede utilizar también con leucocitos marcados con tecnesio 99. En este caso se usa HM-PAO. Ese ni me pregunten qué significa, porque no sé. Y se puede usar también indio 111 con leucocitos marcados. Lo que pasa, yo no sé si ya vieron cómo se hace el marcaje de leucocitos. ¿Lo vieron en alguna de las clases anteriores? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no sé a quién creerle. Agustín, ¿lo vieron o no lo vieron? Cuénteme cómo se hace. Esa es la cosa, es que era bastante complicado. Entonces, no me acuerdo bien cómo era todo, pero eran muchísimos pasos. Y había como que eh, meterle una centrifugadora como un par de veces y así. Sí. Recuerden que no es lo mismo marcaje de eritrocitos de leucocitos, ¿verdad? Unos son células rojas y otros son células blancas. El Ah, marcaje bueno, de tal vez leucocitos. vimos ese entonces. Ah, no, Agustín, ¿de ahí? Pensé que era lo mismo. María Paula, ¿lo vieron o no lo vieron? Vimos el de glóbulos rojos. Nada Ok, más. sí, no son lo mismo, ¿verdad? Una cosa no es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Agustín, concentre. Perdón. Leucocitos son glóbulos blancos, son las células que se encargan de tratar, ¿verdad? Obviamente las infecciones y todas aquellas enfermedades que afecten el cuerpo. Los leucocitos son muy complicados de marcar, mucho más complicados de marcar que glóbulos rojos, tanto que en el país no se hace marcaje de leucocitos. ¿Por qué? Los leucocitos, primero, no se encuentran comúnmente en la sangre. Ellos están en algunos leucocitos, como los linfocitos, están en el sistema linfático. Algunos granulocitos puede que estén por ahí y monocitos pues solo van a ver cuando hay fagocitosis. Entonces, los leucocitos, para marcarlos, lo que se hace es que se toma una muestra de sangre. Esa muestra de sangre hay que hacerle todo un proceso para encontrar esos leucocitos ahí, que van a ser muy pocos. Y después de eso hay que hacer una siembra de leucocitos. Es decir, hay que agarrar esos leucocitos y por un proceso de genética multiplicarlos. Cuando ya tengamos muchos leucocitos, ¿verdad? En plasma, esos leucocitos se pueden marcar. Para marcarlo, como les dije, se usa generalmente indio 111, que en el país no hay, y se usa tecnesio 99 con HM-PAO. Lo que pasa es que en el país no se hace, entonces utilizamos el más viejo de todos los radiofármacos que se usan para infección, que es citrato de galio 67. Fue el primero que se inventó y es lo que estamos usando en la actualidad. Y si ustedes se ponen a leer los libros, se van a dar cuenta que ni hay imágenes de galio porque es una cosa sumamente vieja. Pero aquí lo seguimos usando. Entonces, para diferenciar una osteomielitis de una celulitis con MDP, es necesario entonces hacer una imagen inmediata de flujo sanguíneo y una imagen de pool posterior a la inyección. Imágenes de rutinas 2 a 3 horas. Las imágenes planares van a tener una sensibilidad mayor al 80% y una especificidad del 50% y la especificidad va a aumentar si se hace un SPECT-CT. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Osteomielitis es infección, hay una infección. Al haber infección, entonces tenemos hiperemia arterial, es decir, un aumento de sangre en la zona de inflamación, captación ósea focal progresiva con aclaramiento relativo de partes blandas. Como hay actividad osteoblástica, vamos a ver captación. Celulitis es una hiperemia venosa tardía, es decir, hay aumento de la cantidad de sangre por la inflamación, pero la actividad hay actividad persistente en partes blandas. ¿Por qué? Porque la hiperemia lo que pasa es que la sangre no está circulando en esa zona de manera fácil porque la inflamación es tanta que los vasos están un poco atrapados. En infección hay vasodilatación, mientras que en celulitis no hay vasodilatación. Entonces, en celulitis lo que vemos es el tejido blando está inflamado, hay hiperemia venosa tardía y después de un rato todavía vamos a ver actividad en partes blandas y no hay captación ósea focal. La captación se queda en partes blandas.
Sin embargo, si hay mucha inflamación, es difícil de distinguir dónde está esa captación. Y la artritis séptica es cuando la infección está en una articulación. Entonces, no la vamos a ver dentro del hueso, sino lo vamos a ver en los espacios articulares. Entonces, vemos un aumento de la actividad periarticular alrededor de la articulación, tanto en fases dinámicas y vasculares, y que persiste en imágenes tardías. Generalmente se va a diferenciar de una osteomielitis, primero porque no es dentro del hueso, y segundo porque es muy común que la actividad la vayamos a ver en ambas articulaciones. Entonces, la osteomielitis básicamente es como cuando uno manda un mensaje WhatsApp. ¿Por qué? Porque en la primera fase, que es la fase de flujo, lo que vamos a ver es hiperperfusión. Entonces ahí es cuando mandamos el mensaje. Lo escribimos y le damos enviar. Unos minutos después hacemos la fase de pull, y en el pull lo que vemos es que el mensaje le llegó, es decir, en la fase de flujo hay sangre, hay hiperemia. En la fase de pull, la sangre se queda ahí. ¿Ok? El mensaje le llegó. Y 3 horas después es cuando nos leen el mensaje, cuando ya el mensaje llegó y está marcado leído. ¿Por qué? Porque 3 horas después vemos un aumento de la captación por actividad osteoblástica. Entonces vean este paciente que tiene aquí una cadera. Vean, esas son todas las imágenes que se adquieren en el flujo. En el flujo, como les había dicho, son varias imágenes en un minuto, ¿verdad? De 3 a 5 segundos, si no me acuerdo fue lo que les dije. Y aquí vamos a ver cómo el radiofármaco llega por las arterias ilíacas, se va distribuyendo y se empieza a captar en esta cadera. Y como esa captación da positiva, entonces tenemos un flujo positivo, hay sangre ahí, hay mucha actividad, hay mucha sangre. ¿Ok? En las tardías, en las fases de pull, son una suma de todas estas imágenes un minuto después y esa actividad persiste. La vemos aquí, ¿verdad? En esa cadera. Y en las tardías hacemos un estudio tardío de cuerpo entero o de esa zona en específico y nos damos cuenta que esa cadera sigue estando ahí con alguna actividad. Algo raro que ustedes vean en esta imagen de aquí. Vamos a preguntarle a Emily. Bueno, la verdad ya no veo nada raro. ¿Qué es esto, Emily? No recuerdo el nombre. ¿Pero qué es? De la metáfisis. Ajá, muy bien, por ahí va. Ese no es el nombre. Son las líneas epifisiarias. Ah, La epífisis. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que pues probablemente este paciente no sea una persona adulta, sea un niño, y esto que estamos viendo aquí es un aumento de la actividad en las líneas epifisiarias, ¿verdad? Muy bien. Aquí Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un paciente que le están poniendo un pin bloqueado, lo que es como un pin que va dentro de todo el hueso, ¿verdad? Por una fractura un poco importante. Entonces, este paciente se le está estudiando porque después de la cirugía, pues persiste con síntomas de infección. ¿Cuáles son los síntomas de infección? Hiperemia, inflamación, aumento de temperatura y pus probablemente. Entonces, a este paciente lo mandan al servicio de medicina nuclear para hacerle un flujo en donde vemos positivo aquí, ¿verdad? Mandamos el mensaje, hacemos el pull, positivo aquí, y 3 horas después sigue estando positivo. Entonces, este paciente, positivo por osteomielitis. Sin embargo, como vemos, la imagen ósea puede ser muy sensible, pero no tan específica. O sea, es todo el hueso el que está quebrado, es todo el hueso el que tiene un pin, porque solo nos sale aquí. En este caso, a pesar de que se cumplía con la presentación clásica de osteomielitis, en la cirugía de reemplazo no había evidencia de infección. Es decir, a este paciente
Le hicieron esto cumple con la tríada de osteomielitis, entonces a ese paciente hay que ir, operarlo, retirarle este implante, limpiarlo y dejarlo ahí un tiempo hasta que el hueso se pueda volver a operar, y en esa cirugía pues no había evidencia de infección, es decir, no había pus. Entonces, pues eso es un poco complicado porque esto puede ser una actividad infecciosa muy temprana a como puede haber sido otra cosa. Este es otro caso, sin embargo, este que está aquí no es un caso de osteomielitis, sino un caso de celulitis. Es un paciente que, como podemos ver en la radiografía, es una inflamación importante del tejido blando, ¿verdad? Tiene el pie como un tamal. Ese paciente vamos y le hacemos un flujo y vemos que hay actividad positiva en ese tobillo, ¿verdad? Hacemos el pull y vemos que hay actividad positiva, le mandamos el mensaje le llegó. Sin embargo, en las imágenes tardías, ¿qué pasó con esa actividad? ¿Para dónde se fue? Desapareció, ¿verdad? Vean que la actividad estaba aquí y aquí ya no la vemos. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Alguien que me quiera decir? Vamos a preguntarle a Lucía. Hola. ¿Qué es esta actividad que estamos viendo aquí? En las plantas de los pies, ¿verdad? Sí, es como en las plantas de los pies, te lo he dicho. La verdad no sé, estaría bateando. Diría mi mamá que eso es como el empeine. Estaría bateando. ¿Alguien más que quiera batear? Mariana, ¿qué puede ser eso? No sé, tal vez por el calcáneo. Por el calcáneo. El calcáneo es tan grande. El calcáneo está aquí. Bueno, sí, no es tan grande. Ujú. ¿Qué puede ser eso? Es celulitis. Ya les di la pista. Bueno, les voy a soplar. Ahí lo que estamos viendo es, ese tobillo está tan inflamado, recordemos que celulitis es una inflamación, y hay una actividad venosa muy lenta. Entonces ahí lo que estamos viendo es que esa inflamación nos captó el radiofármaco, pero el radiofármaco se quedó ahí en la inflamación. ¿Por qué? Porque no pudo circular entre las venas y las arterias de esa zona. Entonces ese pie está tan inflamado, ambos pies, que la actividad se quedó ahí, obviamente no está en el hueso, y entonces eso nos habla de una celulitis o una inflamación. En este caso es un paciente que nos cumple con el efecto de, digo, con un clásico de osteomielitis, o sea, vemos el pull, vemos que hay aumento de actividad en una zona en específico, hacemos exámenes tardíos, la zona persiste. Sin embargo, aquí lo que vemos, obviamente lo hubiéramos podido apreciar mejor si hubiéramos hecho un SPECT-CT, es que no es una infección en un hueso, sino que es una infección en una articulación. Y estos cambios en la articulación nos confirman artritis séptica. María Paula. Es que me quedó una duda con la celulitis. Digamos, yo la puedo diferenciar hasta que veo el tardío y me doy cuenta que se acumuló en el tejido blando. Correcto. Hasta ese momento es que yo puedo decir que no es hueso. Ajá, hasta que a usted la dejaron en visto. Cuando a usted la dejaron en visto, es celulitis. Ok, gracias. El uso de las imágenes planares, entonces, tienen una alta sensibilidad, pero una especificidad apenas del 50%. Y esa especificidad la podemos aumentar si hacemos un SPECT-CT, porque nos permitiría comprobar verdaderamente la zona en la que estamos viendo ese aumento de la actividad. Y este último mensaje es el mensaje más importante para todos ustedes, porque ustedes van a ver que en los servicios de medicina nuclear esto no aparece, pero esta imagen es del artículo que ustedes van a leer, en donde ellos señalan que es muy importante, como ustedes son las personas que están en contacto directo con el paciente y haciéndole el estudio al paciente,
que toda la información que le dé el paciente ustedes se la puedan traspasar al médico nuclear, pero muchas veces eso no es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces pues la solicitud no nos da el espacio para poder anotarle al médico nuclear cosas que el paciente nos dijo. Entonces, un dibujo como este del cuerpo humano nos permitiría a nosotros muy fácil decirle al médico nuclear, mira, en este lugar el paciente se golpeó, en este lugar el paciente se le inyectó y en este lugar el paciente dice que tiene dolor. Entonces, el médico nuclear, cuando agarra esas imágenes, hace el estudio, revisa esto, va a decir, ah, mira, esto es normal porque el paciente ya dijo que él se había golpeado o que el paciente lo inyectaron ahí o cualquier otra cosa que el paciente nos diga. Entonces, con esto termina esta clase, nada más para decirles entonces que los imagenólogos son los que tienen que hacerles preguntas pertinentes al paciente, analizando las imágenes que están obteniendo en ese momento para poder resolverle dudas que pueda tener el médico nuclear. Y esto obviamente tiene que darse acerca de preguntas de dolor o preguntas de cirugías recientes, traumas, e incluso revisar reportes de imágenes médicas recientes como radiografías que nos puedan hablar de cosas extrañas que estemos viendo en la imagen que tengan una explicación mucho más sencilla. Esta clase, recordemos que tienen que leer el capítulo 8 del sistema esquelético, que está en la página de mediación, está en el libro, como el capítulo en esta semana. Sin embargo, yo encontré que el libro de los requisitos lo actualizaron. Hay una nueva edición, la quinta edición me parece que es de este año, del 2021, y está disponible para todos ustedes en Clinical Key. No, la verdad es que no he descargado, hay que descargar capítulo por capítulo y pegarlos en un PDF para ponérselos ahí, no lo he hecho, pero pueden también revisar el capítulo del sistema esquelético, del sistema pulmonar o de no sé dónde está el sistema nervioso. Sistema nervioso central. Incluso pueden revisar este que se llama inflamación e infección, que tiene algunas cosas de la clase de ahora, la que sigue. Y no sé si hay una versión en español, puede que sí la haya, un poco más actualizada, se llama igual los requisitos, pero no sé si está disponible en Clinical Key. La versión en español que está disponible en mediación virtual es muy vieja, es muy vieja. Entonces yo les aconsejo mejor que lean algunas de las versiones en inglés. Todos saben entrar al Clinical Key con el usuario de la universidad. O alguno no sabe. Si alguno no sabe, lo podemos ver rápidamente. Yo no sé. ¿Quién no sabe? Daniela Jurado. Ok, entonces vamos a dejar de grabar. Entonces, el otro tema que hay que ver en el sistema esquelético es el uso del galio 67 en osteomielitis y linfomas. Ya nosotros vimos cómo funcionaba la osteomielitis en el estudio de hueso, pero tenemos que verlo ahora con galio 67 y también en linfomas. Entonces, lo primero que vamos a repasar es qué es lo que sucede en una infección. En una infección hay una lesión, ¿verdad? En la piel. En ese sitio, pues lo que va a suceder es que pueden entrar microorganismos, pueden entrar productos de desecho, pueden entrar varias cosas y esa lesión pues se inflama. Y esa inflamación es la que nos provoca una respuesta inmunitaria que lleva obviamente a que esa lesión se sane. ¿Qué es lo que pasa por debajo de esa lesión? Entonces tenemos un daño en el tejido, ¿verdad? Ese daño en el tejido lo que empieza a hacer es atraer a células que se van a encontrar en el tejido como en los vasos o en la sangre. Y esas células en su mayoría van a ser células del sistema inmunitario como estas azulitas que están aquí, ¿verdad? Entonces el tejido se va a inflamar. Al inflamarse, los vasos se van a vasodilatar y va a empezar a llegar muchísima más sangre a esa zona. Esos vasos se van a volver permeables para que las células que están dentro de la sangre empiecen a salir, ¿verdad? Y lleguen al tejido que está dañado.
Los leucocitos lo que van a hacer es una cosa que se llama quimiotaxis, en inglés quemóctasis, que es esto que está aquí, que básicamente es que los leucocitos salen de los vasos sanguíneos, llegan al tejido, y en el tejido lo que hacen es una respuesta a el montón de productos de desecho que están produciéndose en esa inflamación, como una respuesta inmunitaria. Esos leucocitos obviamente van a estar divididos de acuerdo a su función. Entonces vamos a tener granulocitos, vamos a tener linfocitos T y B, como este que está aquí, que es una célula T, y vamos a tener también monocitos, como estos que están haciendo fagocitosis aquí. ¿Qué es la fagocitosis? Pues agarrar sus productos de desecho y fagocitarlos y tirarlos hacia afuera, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que sucede en una infección, ¿verdad? Entonces, la osteomielitis, recordemos que se puede hacer por vía hematógena, es decir, la bacteria está en la sangre y esa sangre lleva a la bacteria hasta el hueso. Vía extensión de una infección continua, nos cortamos la mano y nos infectamos y esa infección está cerca del hueso. O por una inoculación directa durante una cirugía. Tenemos una cirugía, en la cirugía no hay unas buenas condiciones asépticas y nos meten un pin y el pin lleva a una bacteria y esa bacteria entra al hueso. Y la osteomielitis va a tener una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. La fase aguda, pues acompañada de mucha inflamación, mucha hiperemia. La fase subaguda, cuando ya estamos viendo pus, y la fase crónica, cuando el hueso ya se está rompiendo completamente y no vamos a poder salvarlo, como cuando ya hay una infección persistente. Inicia con un proceso inflamatorio, es lo primero que hay, inflamación. Entonces, las enzimas de la inflamación y los osteoblastos van a encargarse de degradar la matriz extracelular para la activación de osteoclastos y empezar la resorción ósea. Entonces, en la osteomielitis, como vimos antes, se pueden usar todos estos marcadores. La diferencia de osteomielitis de celulitis era por el estudio de 3 fases en óseo y las imágenes planares vamos a aumentar la sensibilidad si hacemos SPECT-CT, la especificidad. Ahora bien, ¿cuáles radiofármacos entonces podemos utilizar para ver sitios de infección? Les hablé de leucocitos radiomarcados, ya sean con indio 111 o teñez 99 con HMPAO, en donde vamos a poder, el mecanismo que nos permite ver es la diapédesis o la quimotaxis. O sea, la quimotaxis que produce los leucocitos. Obviamente, si nosotros tenemos un sitio de infección y hay leucocitos y nosotros tenemos leucocitos marcados, lo que vamos a ver es la quimotaxis, es decir, la presencia de leucocitos en el espacio de inflamación por las señales que envía la infección. En el caso del flúor 18 o FDG, fluoxetilglucosa, flúor 18, FDG, lo que vamos a ver es el metabolismo de la glucosa. Entonces, obviamente, en un sitio de infección hay células que están trabajando, hay aumento del consumo de glucosa, entonces vamos a ver aumento también de captación de este radiofármaco. Y el citrato de galio va a estar en esos sitios por una unión del hierro a la lactoferrina y también de los sideróforos bacterianos. Básicamente, el galio se va a unir a la transferrina que está en el plasma, es decir, en la sangre, y esa obviamente, como hay aumento de actividad sanguínea, pues esa transferrina va a llegar hasta esos sitios de infección, y ahí lo que va a suceder es que esa lactoferrina, ese galio que llega a esas zonas, va a encontrarse que los leucocitos también producen lactoferrina. Entonces, el galio que viaja en el plasma llega a esos sitios y encuentra otra lactoferrina y se une a esos sitios con lactoferrina y también a sideróforos o subproductos bacterianos que van a estar en las zonas de infección que el galio se puede unir y por eso vemos sitios de infección. Lo que pasa es que el galio se limpia muy lento. Entonces, las imágenes de galio suelen ser muy tardías a las 48 horas o 72 horas. Entonces, el citrato de galio, normal verlo en hígado, como es un producto que se une al hierro. Recordemos que el hígado está lleno de hierro. Entonces, vamos a verlo muy comúnmente en hígado y en sistema gastrointestinal. Y un poquito menos vamos a verlo en vaso,
médula ósea, hueso, tracto genitourinario. ¿Ok? Y ahí están los demás radiofármacos que se pueden utilizar, pero en Costa Rica solo usamos el galio. Como ya les había contado, el MDP para procesos infecciosos va a depender del flujo de sangre y de la formación de hueso nuevo. Siempre que haya osteomielitis, se va a hacer un estudio en 3 fases y una hiperperfusión local o un flujo positivo, una hiperemia local o un pool positivo y un incremento de actividad osteoblástica nos confirma una osteomielitis. El estudio de 3 fases, como ya lo hemos visto también, entonces se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a inyectar tecnesio 99 MDP, 25 milicuries. En ese momento se hace un estudio porque se inyecta inmediatamente en la camilla, es decir, al paciente no se le inyecta afuera, el paciente se acuesta en la camilla y se empieza el estudio una vez que se inyecta. Se hace una adquisición focalizada en la zona a estudiar, en este caso digamos que son pies. Un paciente común, típico, que se le hacen pies es el paciente diabético que presenta infección en los pies porque se cortó mal las uñas, porque se golpeó. Y los pacientes diabéticos, recordemos que la diabetes avanzada o crónica, pues es desmielinizante. Entonces es muy común que los pacientes diabéticos no sientan lesiones que tienen en los pies. Entonces, si no se están constantemente revisando los pies, puede que una infección simplemente avance y el paciente no sienta ningún dolor. Entonces, por eso es que a los pacientes diabéticos, al final, muchos de ellos les terminan cortando los pies. Entonces, es un paciente que tiene una infección en los pies. Entonces, lo que se hace es que los detectores se colocan en ambos pies. Los pies van a estar apoyados sobre la camilla, no como en esta imagen. Y se van a adquirir imágenes de 1 a 3 segundos por 60 segundos. Esa es la fase de flujo. Una imagen de 1 a 3 segundos por 60 segundos se obtienen más o menos 20 imágenes. Después de eso se hace el pool sanguíneo, que es una imagen estática de 5 minutos. Y una vez que se hayan adquirido ambas imágenes, el paciente tiene que esperar de 2 a 5 horas, 3 horas es lo común, para realizar imágenes tardías de la misma zona. En algunos casos, en imágenes tardías se puede hacer el estudio planar, pero no es lo usual. La hidratación, importante, una vez que el paciente se haya inyectado, decirle que se hidrate, porque obviamente es un estudio óseo y lo que queremos es aclarar lo más que se pueda el tejido blando y que orine constantemente y justo antes de hacerle la última imagen, la fase tardía. En la misma posición colocamos ambos pies y se adquiere la imagen. Entonces, como les mencioné, osteomielitis positivos y tenemos hiperperfusión, hiperemia y aumento de la actividad. Este estudio ya lo vimos. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico de la osteomielitis? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cuál técnica? Bueno, el estudio de 3 fases es muy específico y muy sensible y nos provee un diagnóstico bastante bien en radiografías normales. Cuando el paciente tiene ya una lesión ósea que se puede apreciar en una radiografía, el estudio con 3 fases no es tan específico. ¿Por qué? Porque esa radiografía puede estarnos hablando de un tumor, puede estarnos hablando de una artritis séptica, de otras cosas. El estudio con galio no es ni tan sensible ni tan específico, pero es muy costo efectivo. Es decir, es un estudio muy barato que se puede hacer y que nos puede brindar los resultados fácilmente. Los leucocitos marcados con yodo, sí, entonces, pues provee una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero como les comenté, es muy difícil de hacerlo, se necesita un laboratorio muy especializado para hacerlo y condiciones muy controladas para poder marcar leucocitos y en Costa Rica no lo tenemos. Y por ahí la resonancia magnética pues puede que nos provea una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, por lo que el estudio de 3 fases y la resonancia son como los estudios de elección. En algunos casos, como la resonancia es tan costosa, pues se opta por galio 67. La osteomielitis en el paciente pediátrico, como yo les había comentado, se va a ver afectada por los platillos epifisiarios. En este caso, este paciente no tiene osteomielitis, pero era para que ustedes observaran que esto es lo típico. O sea, vamos a ver incremento de actividad en platillos epifisiarios y la infección va a afectar a un solo hueso. Sin embargo, este no es una osteomielitis. La osteomielitis se ve en paciente pediátrico con un solo hueso, a metáfisis, y esto es porque los vasos en niños no cruzan de la epífisis a la metáfisis, es decir, no cruzan de la metáfisis a la epífisis, no cruzan la epífisis, ¿verdad? A la diáfisis, no cruzan la epífisis.
Sin embargo, en infantes, vean que sí es común que estas conexiones estén hechas igual que en adultos. Entonces, niños después de los 18 meses de edad van a presentar captación típica como esta. Sin embargo, en niños menores, bebés, sí es común que veamos infección en varios ocios, sobre todo infección por vía hematógena. En este caso, no es común. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos niños? Pues obviamente que llega la infección por vía hematógena, se siembra en este sitio, empieza a crecer, pero no tiene acceso a la otra parte del hueso. Entonces, obviamente la infección la vamos a ver solo en la metáfisis. Uso del galio 67. El galio 67 se ha utilizado en la localización. ¿Todos claros con esto? ¿No tienen ninguna pregunta? Ok. El galio 67 se ha utilizado, María Paula. Porque en la imagen los pies estaban como en un arco. ¿Por qué se utiliza esa posición? En estos. Seguro era para hacerle una imagen planar. No tiene como no hay ninguna proyección que sea así. Lo que intenta, digamos, si el detector es de este tamaño, uno lo que intenta es que ahí quepa lo más posible. Entonces, al niño probablemente lo dejaron así para ver de la rodilla para abajo y que cupiera todo la tibia. Pero igual, digamos, si usted lo deja recto, la podría ver perfectamente. Pero eso fue decisión de la persona que hizo el estudio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. Entonces, el citrato de galio 67, como les he comentado, es uno de los radiofármacos más viejos que existe. Se ha utilizado para localización de infecciones por cerca de 40 años. Y a las 48, 72 horas después de inyectado, el 75% de la dosis permanece en el cuerpo. Entonces, vean que es un radiofármaco que dura mucho en excretarse y va a permanecer distribuido de manera equitativa entre el hígado, el tejido blando, el hueso y la médula ósea. Entonces, esos son los sitios de captación normal: hígado, tejido blando, hueso y médula ósea. Y el 90% del galio 67 circulante en sangre se va a unir a la transferrina en el plasma. Es decir, una vez que a usted le inyectan galio 67, se une a la transferrina en plasma. Esto porque el galio 3 positivo se une a proteínas plasmáticas y actúa como el hierro. Por eso lo vamos a apreciar más que todo en el hígado. Cuando la transferrina está saturada por el hierro, el aclaramiento plasmático y la eliminación urinaria del galio aumentan y existe mayor proporción de captación ósea con respecto a tejidos blandos. Entonces hay que esperar hasta que toda la transferrina esté saturada para empezar el aclaramiento con galio. El aumento del flujo sanguíneo y la permeabilidad de la membrana vascular resulta en un incremento de la captación de galio en el sitio de infección. El galio, entonces, en los sitios de infección se desprende de la transferrina y se une a la lactoferrina que producen los leucocitos. ¿Por qué? Porque es más hábil o se pega más fácil, digamos así, a la lactoferrina. Entonces, de esta manera, el galio se queda en los sitios de infección. Hay una captación directa, entonces, por los microorganismos infecciosos. Este es lo que sucede básicamente con la transferrina y la lactoferrina en un caso normal, pero entonces entendamos que el galio se va a unir a la transferrina, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que inyectamos galio, ese galio se va en la sangre, obviamente toda esa sangre pasa por el hígado y se empieza a pegar a la transferina o, como les dije antes, a la transferina. Entonces, la transferina va a ir en el plasma y va a ir cargada de galio, ¿verdad? Hasta que llegue a sitios de infección, donde hay macrófagos, donde hay leucocitos y demás, y entonces en ese sitio él se despega de la transferina y se adhiere a la lactoferrina. La vía de excreción es por vía renal, hepática e intestinal, entonces es común que veamos captación en esas zonas, especialmente hepática e intestinal. La eliminación corporal es lenta, como les dije, el primer componente, 17%, presenta una vida biológica de 30 horas y un segundo componente, 25%, presenta una vida media de 25 días. Entonces, vea que a las 30 horas es que hemos eliminado una parte importante, el 17%, pero el galio sigue permaneciendo ahí por muchos, muchos días. Y esta característica es la que nos permite adquirir imágenes tardías de 2 a 3 días posterior a inyectada la actividad.
Entonces, esta es una imagen normal de galio 67 a las 48 horas post inyección. Vamos a ver actividad normal en hígado. Vean que todo el hígado se va a ver. Vamos a ver actividad normal en tejido blando. Vean que podemos ver todo el tejido blando y algunas partes de tejido óseo, incluyendo las parótidas, como pueden ver aquí. Esto es una captación normal en mujeres. Igual, vamos a ver captación en hígado, hueso, tejido blando y parótidas. En este caso, esta paciente también presenta un poco de actividad en mamas, ¿verdad? Y también parece, esto no son parótidas, esto parece ser que son glándulas lagrimales. Obviamente que la mayor captación se va a dar en el hígado, en médula ósea, en huesos, y menos actividad, en este caso se ve en el vaso, que casi no se suele ver, y la región nasofaringea. Y parece ser que hay un poquito de actividad intestinal, como se ve aquí, ¿verdad? Y aquí. Usos. Entonces, el galio 67 se usa para el diagnóstico y seguimiento de infecciones y abscesos. Un absceso es cuando la infección sale del cuerpo y se sale toda la pus. También se puede utilizar para investigación de infecciones oportunistas y procesos infecciosos en pacientes con SIDA. Recordemos que los pacientes que son inmunosuprimidos, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no tienen una respuesta inflamatoria común a procesos infecciosos. Es decir, el proceso infeccioso se da y no suelen tener la inflamación porque tienen un sistema inmunitario comprometido. Entonces, en estos pacientes es común hacer estudios con galio para verificar sitios de infección que el paciente no se haya dado cuenta, porque no desarrolla mayor cantidad de síntomas. También se usa para el manejo del linfoma en masa residual y en el diagnóstico de recurrencias. También se usa para la evaluación de enfermedades granulomatosas crónicas como sarcoidosis, que ahorita vamos a ver, e investigación de fiebre de origen desconocido, que son pacientes que tienen fiebres persistentes con un cuadro clínico de infección, pero que no tienen ninguna relación con algún sitio de infección. Entonces puede que se busquen infecciones de origen desconocido. El protocolo de galio 67, lo ideal es que el paciente no tenga estudios contrastados recientes. Incluso puede que el gadolinio también afecte. Se utilizan generalmente 5 milicuris de citrato de galio inyectados intravenosamente. Se utiliza un campo de visión largo con un fotopico del 20% con ventanas en 93, 185 y 300. Porque el galio 67 tiene energías de 93, 185, 288 y 394. Entonces escogen estos fotopicos porque el de 300 nos cubre el de 288 y un poquito el de 394. Y como es un detector de energías medias, se utiliza el colimador de mediana energía. Las imágenes se van a adquirir 24 horas en pacientes que estén muy enfermos o abscesos que obviamente nos confirmen la infección y solamente lo que queramos saber es qué tanto está comprometida esa infección. Y las rutinas son 48 horas, en Costa Rica 72 horas. Y se hacen imágenes de cuerpo entero o imágenes específicas de acuerdo a la zona que estemos estudiando. Se hacen spots y también se pueden hacer imágenes laterales u oblicuas y en algunos casos se puede hacer SPECT. Sin embargo, el SPECT de galio queda bastante feito porque dura mucho, porque la actividad ya a los 3 días es bajita. Las imágenes de hueso, cuando se comparan las imágenes óseas, debe haber un aumento de la captación en la zona con respecto a la captación de imágenes óseas. Y eso es lo que nos confirma una infección. Si nosotros tenemos una imagen ósea y hacemos el galio, y el galio se ve más captante que el hueso óseo, digamos, que el estudio óseo de 3 fases, el galio nos está confirmando la infección. La captación de galio puede ser mayor o puede ser menor, y en estudios de SPECT nos permitiría añadir especificidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en infecciones óseas con galio? Pues este paciente presenta una ulceración en el maliolo, es decir, tiene una infección, esa infección ya se salió toda la pus porque es un absceso, y ese paciente entonces se le hace el PUL
y obviamente en el pool lo que confirmamos es una hiperemia y un pool positivo, ¿verdad? Digo, este es el pool y este es el delay. Entonces, en el pool confirmamos la hiperemia y en el estudio tardío confirmamos que hay una infección, puede que sea osteomielitis. Sin embargo, el estudio confirmatorio al final va a ser, bueno, el estudio confirmatorio de todo va a ser obtener una muestra de la pus y hacer un cultivo para ver qué es lo que está causando la infección. Sin embargo, a estos pacientes se les suele hacer el galio para confirmar la infección, entonces se le hace una imagen de galio, en este caso se le hizo un pool, que no es muy común hacer una imagen al momento de la inyección, y después se le hizo imágenes tardías a las 48 horas, y aquí lo que vemos es que la actividad que el paciente tenía en las imágenes tardías óseas es persistente en las imágenes de galio, e incluso parece que el galio está un poquito más cargante. Entonces, esto nos confirma una infección. Ahora bien, sarcoidosis presenta acumulación en los sitios de enfermedad activa. Es decir, si el paciente tiene sarcoidosis, el galio se va a ir a donde haya enfermedad activa. Sin embargo, la sarcoidosis tiene siempre que correlacionarse con la clínica. Los estudios de galio 67 sirven para la toma de biopsias y para elaboración de respuesta al tratamiento. En este caso, lo que es típico en sarcoidosis es una captación paratraqueal o iliar bilateral. En este caso lo vemos aquí, en el ilio, ¿verdad? Y generalmente tienen la forma de una letra lambda, pero yo la verdad es que nunca la logro ver. Y lo común en pacientes con sarcoidosis es que en la cara veamos el signo del panda. El signo del panda es actividad en parótidas, actividad en lagrimales y actividad en salivales. ¿Alguno sabe qué es la sarcoidosis? Ya se me fue Ignacio, pero vamos a ver a quién le preguntamos. Sofía Vega, busque ahí en Google qué es sarcoidosis y nos cuenta. Profe, mientras tanto, el signo del panda era la actividad en salivales, en lagrimales, ¿y cuál otra? Es que se me fue y no lo pude apuntar. Parótidas, lagrimales y salivales. Y se ve así. Ahí estaba ahí, perdón. Gracias. Dice que la sarcoidosis es una enfermedad donde hay una inflamación de los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los ojos, la piel y otros tejidos. Generalmente, entonces, es una, repita. Dice que es inflamación de varios tejidos corporales, ganglios, pulmones, hígado, ojos. Ya. Entonces, por eso es común verlo en lagrimales, parótidas y demás, y en los ganglios linfáticos de los cilios pulmonares. Entonces, esto es común encontrarlo en sarcoidosis. Sin embargo, se los digo como para que lo sepan, no es una enfermedad muy común y no es un estudio muy común que se haga. En este caso es una imagen que se adquirieron a las 48 horas con 8 milicuris, sí, es un poquito más. Y lo del signo del panda, pues es lo típico de sarcoidosis. Todos pueden ver el panda, sí. Ok. Estos son lagrimales y parótidas. Y salivales, por así decirlo. Ahora bien, existen otro montón de radiofármacos que están en investigación que nos permitirían, obviamente, ver procesos infecciosos, como la ubiquicidina 2941 tecneso 99. Este es un péptido antimicrobiano marcado para el diagnóstico de imagen de procesos infecciosos. Entonces, esto es un paciente que tenía una infección o un proceso infeccioso en una vértebra. Se hace una resonancia y se confirma, pero con ubiquicidina 2941 lo que podemos apreciar es obviamente un aumento de la captación en esa vértebra que nos confirma una osteomielitis vertebral. ¿Qué es lo que pasa con la ubiquitina? Que se captan riñones, mucho. Entonces, obviamente, una lesión cercana a los riñones, pues no la vamos a poder apreciar, y por eso es que aquí usan algunas máscaras para poder apreciar mejor la región. Sin embargo, son estudios que están todavía en estudio,
y no se ha completado su uso o se ha expandido su uso. Pero se puede hacer. También el problema, digamos, con las imágenes planares de MDP de cuerpo entero, por ejemplo, el estudio 3 fases o el estudio con Galio 67, es que carecen de muchísima calidad o resolución. Y el PET nos llegó a resolver muchas de esa carencia de resolución, haciendo imágenes todavía más claras. Entonces vean que, por ejemplo, la imagen planar de la columna cervical la podemos ver todavía muchísimo más claro con una imagen de flúor 18, con NH3. NH3 creo que es. Lo vamos a ver en la parte de PET. Pero básicamente, creo que lo vamos a ver ahorita más adelante. Básicamente, el PET nos ofrece una mejor resolución. Y también se están investigando varios radiofármacos con anticuerpos monoclonales marcados. Los anticuerpos monoclonales, pues obviamente al ser anticuerpos, son cosas que las células captan, por así decirlo, y entonces eso nos permite marcar cosas muy específicas. Entonces, por ejemplo, el Cintimub son anticuerpos monoclonales que se pegan a granulocitos. Recordemos que los granulocitos son uno de los leucocitos que tiene el cuerpo, específicamente los que se encargan y los que están en el sitio de inflamación. Entonces, si nosotros agarramos Tecnesio 99 y lo marcamos con Vilesomab, que Vilesomab son anticuerpos monoclonales marcados con granulocitos, pues esos granulocitos se van a ir a sitios de infección. Por otro lado está el Leucoscan, que el Leucoscan es Sulezomab o anticuerpos monoclonales marcados con leucocitos, que obviamente se van a ir a donde estén los leucocitos. Y hay otras citoquinas como la interleuquina 8 o algunos antibióticos que también están marcados con Tecnesio 99, que obviamente se van a ir a sitios de infección. Ahora, linfomas. Los linfomas son un grupo de cánceres derivados del sistema inmunitario. Los linfomas básicamente es un tumor del sistema inmunitario que lo que producen es una proliferación neoplásica de linfocitos B y T, o lo que se conoce como células T y células B. Entonces, se puede utilizar radiofármacos que se utilizan para infección, porque obviamente los linfocitos van a estar igual en el cuerpo entero, como en tumores o linfomas y en sitios de infección. Los linfocitos pueden estar en cualquier parte del organismo, sin embargo, con mayor frecuencia se van a encontrar en ganglios linfáticos y cuando hay una infección, pues se van a ir a los sitios de infección. Entonces, las células B y las células T se diferencian porque las células B tienen un anticuerpo en la punta, que son los que se encargan de detectar antígenos que se provocan por cánceres o algunos procesos infecciosos, ¿verdad? O algunos cuerpos extraños o microbianos que entran al cuerpo virales, que los pueden detectar células T, y las células B, y las células T lo que tienen es un receptor T en la punta. Los linfomas es un tipo de cáncer que afecta entonces al sistema inmunitario y lo que provoca es un fallo en el funcionamiento de esos linfocitos, tanto B como T. Entonces, los linfomas se van a dividir en dos tipos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El galio 67 se utilizaba mucho en el diagnóstico de los linfomas antes de 1990. Sin embargo, fue reemplazado por la tomografía computarizada porque los linfomas son tumores bastante grandes que se pueden apreciar fácilmente y ahora no puede competir contra el PET-CT porque los linfomas acumulan FDG fácilmente. Entonces, esto es un estudio que compara el PET con el galio y obviamente vamos a apreciar que el galio solo nos hablaba de un tumor aquí en cuello, ¿verdad? De un linfoma en cuello y no nos hablaba absolutamente nada más. Si nosotros en ese momento hacemos un PET con ese mismo paciente, pues vamos a poder apreciar que el linfoma son un poco más de tumores por todo el cuerpo y no solo esa lesión que podíamos apreciar en cuello. Todos los linfomas, lo más común es encontrarlo en las regiones donde tenemos ganglios linfáticos, en el anillo de Weldeyer, en los ganglios cervicales supraclaviculares, en los ganglios axilares, en los ganglios epictocleares de menor manera, pero lo más común es encontrarlo en los ganglios mediastinales, en los ganglios iliares, en los ganglios abdominales, paraórticos, en los ganglios mesentéricos, en los ganglios esplénicos, en los ganglios ilíacos y después en los inguinales, femorales y en los popliteos.
pero más común encontrarlos en toda esta zona, desde los del anillo de Waldeyer hasta los paraórticos. Entonces, el ganglio 67 se utiliza por enfermedad de Hodgkin, enfermedad de no-Hodgkin. La enfermedad de no-Hodgkin va a ser especialmente visible en alto grado, en bajo grado no sirve de mucho. Entonces, el citrato de galio nos va a servir más para la enfermedad Hodgkin. Y la enfermedad Hodgkin es la que tiene un mejor pronóstico, la no-Hodgkin, mal pronóstico. Se puede utilizar también para hepatomas o tumores del hígado, porque obviamente el galio se capta en hígado, carcinomas broncogénicos, melanomas, seminomas y rhabdomiosarcoma. Y como les he contado varias veces, pues el galio es un agente bastante viejo, entonces este asunto del linfoma en realidad es un uso histórico del galio. Actualmente con un linfoma pues se prefiere por un PET en donde sea posible hacerlo y no es muy poco común hacer un galio 67 para linfomas. La distribución normal del galio, como ya les mencioné, glándulas lagrimales, médula ósea en todo el cuerpo, especialmente los huesos que tengan más, nasofaringe en algunos casos, hígado y colon que se va por colon. Y esto es un paciente que tiene, bueno, son dos pacientes en realidad, que tienen, bueno, esto es como la imagen temprana, ¿verdad? Que pareciera que aquí hay alguna lesión. Sin embargo, en las imágenes tardías se confirma que esto que está aquí puede que sea un linfoma o un tumor de hígado, ¿verdad? Aquí se ve un poquito hipercaptante. La biodistribución del galio es muy complicada porque se comporta como el hierro. La sensibilidad se mejora inyectando una mayor dosis, retrasando de 3 a 7 días para aumentar el aclaramiento de fondo y haciendo un SPECT en tórax, abdomen y pelvis en el caso de linfomas, porque son las zonas más comunes donde vamos a encontrar linfomas. El tiempo de vida medio del galio son 78 horas, tiene 4 picos de energía, generalmente se usan 3 ventanas, que fue lo que ya les conté. La dosis va de 5 a 10 milicuries, generalmente son 5, y creo que eso es todo lo del galio. Ahora, linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene o corresponde al 15% de los linfomas. El linfoma de Hodgkin es común entre los 20 y los 34 años de edad. Entonces, todos nosotros estamos en edad de riesgo. Básicamente, el linfoma de Hodgkin es aquel que presenta células de Red Steinberg dentro del tejido. Es decir, tenemos linfocitos normales, pero dentro de los tumores de linfomas vamos a ver células Red Steinberg. Si hay Red Steinberg, es un linfoma Hodgkin. La sobrevivencia a los 10 años es del 80%, es decir, el linfoma Hodgkin, todo bien, o sea, es un linfoma curable. La mayoría de los pacientes que detectan que tienen linfoma con quimioterapia se curan para estados tempranos y 40% para estados más avanzados. Sin embargo, el diagnóstico suele ser bastante reciente porque es una masa que uno de cierta manera se siente. Y se encuentra como una enfermedad localizada frecuentemente mediastínica. Entonces, generalmente es una masa en el mediastino. Los linfomas no Hodgkin es el cáncer hematológico más común, es decir, es el cáncer que se origina en la sangre, más común antes que las leucemias. El 85% de los linfomas se clasifican como no Hodgkin, sin embargo, la sobrevivencia es del 60% a los 5 años, es decir, su sobrevivencia es mucho menor. Hay más riesgo de morir. Es algo muy común de estos linfomas es que los de alto grado son curables, es decir, si el linfoma es muy agresivo, es curable, pero si el linfoma es de bajo grado, se considera casi que incurable y presenta mayor mortalidad. Los de bajo grado son tratados y pueden prolongar la vida, pero generalmente en el momento en que se les da un medicamento o se tratan o lo que sea, se convierten en tumores mucho más agresivos y en su mayoría son fatales y provocan la muerte. Al momento del diagnóstico suelen ya estar extendidos por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente que para detectarlo hay que esperar que la masa se haga muy grande y en ese momento ya el linfoma está por todo el cuerpo y se distribuyen fácilmente porque son tumores hematológicos o viajan en la sangre. El galio 67 tiene una sensibilidad del 85% para detectar estos linfomas, sin embargo, detecta de mejor manera los linfomas Hodgkin. Estos solo los detectan en estados avanzados. Y el 90% de los linfomas Hodgkin son células B,
las que le mencioné antes, y solo un 10% células T. Y se utiliza la clasificación de Ann Arbor para clasificar estos tumores. Entonces, un tipo 1 es aquel que está en un solo ganglio linfático o en una estructura linfoidea, y ahí van creciendo de acuerdo a la cantidad de regiones y a la cantidad de localizaciones que tengan. Por ejemplo, tipo 2 son cuando tenga más de 2 regiones en el mismo lado del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me devuelvo al esquema de esto, entonces hacemos una división en el diafragma, aquí, sácatas, plus. Entonces, si hay 2 regiones por arriba del diafragma, eso es un tipo 2. Pero si nosotros vemos más de 2, más enfermedad en ambos lados del diafragma, es un tipo 3. Y un tipo 4 es cuando ya es una enfermedad no localizada y está diseminada en todo el cuerpo. Aquí hay otra revisión de la misma clasificación. Y básicamente estos son los criterios que se utilizan para saber si hay, cuál es en realidad la presencia de enfermedad en algún sitio en particular. Y vea que en su mayoría se tiene que hacer un PET-CT o un TAC para poder confirmarlo. Esto es un PET de un linfoma. Como podemos apreciar, hay enfermedad en todo el cuerpo. Es un PET con FDG. Y lo que estamos viendo aquí es básicamente células T. Los linfomas son, pues, cánceres que presentan muchas mutaciones porque son células y es tejido linfático. Sin embargo, no está clasificado dentro de los tumores que presentan más mutaciones o en los que se han estudiado más mutaciones. Es muy fácil, por ejemplo, estudiar un linfoma, porque agarrar una biopsia para estudiar un linfoma es muy fácil. Pues uno agarra células linfáticas de alguno de los tumores. Sin embargo, vean que, por ejemplo, el melanoma, que es un tumor de la piel, es el que más tiene mutaciones, pero es porque obviamente es el que más se ha estudiado. O sea, es muy fácil agarrar una biopsia de piel para conocer si hay mutaciones. Y de ahí sigue el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón, generalmente la biopsia el paciente se la regala a uno. El paciente tose y le da a uno el poquito de células que uno necesita para estudiar. Y ahí van pues otros tipos de tumores, pero no suele ser un tumor o un tipo de tumor con alta cantidad de mutaciones. Ahora bien, para entonces para todos aquellos tumores o infecciones podemos utilizar anticuerpos monoclonales como los que les enseñé antes, porque se van a unir a las células T. Entonces, por ejemplo, el litio 90 con rituximab o el yodo 131 con tocilizumab son 2 radiofármacos que se pueden utilizar para hacer estos estudios porque se van a unir a los anticuerpos. Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es lo opuesto a la generación o a la génesis, ¿verdad? Entonces, lo contrario a lo que nos da inicio a una creación de algo. Entonces, las células B en sus colas tienen anticuerpos y esos anticuerpos reciben antígenos. Entonces, esos antígenos generalmente se provocan o están ahí por alguna enfermedad. Entonces, las bacterias tienen antígenos, algunos tipos de cáncer liberan antígenos, y esos antígenos, cuando se pegan adecuadamente a un anticuerpo, permiten, obviamente, o desencadenan su respuesta inmunitaria, por así decirlo, de una célula B. Entonces, hay muchos tipos de antígenos y no necesariamente todas las células B tienen anticuerpos específicos para todos los antígenos. Entonces, una solución que se hizo fue inyectar anticuerpos monoclonales marcados con algún radiofármaco para que en la presencia de estos antígenos, ese anticuerpo de cierta manera, pues se creara en esa zona y lo pudiéramos visualizar. En esto no voy a entrar en mucho detalle, esto es nada más que la mayoría de los tumores, ¿verdad? Presentan anticuerpos con antígenos específicos y que esos antígenos pues se pueden visualizar. Y esto que está aquí es cómo las células cancerígenas liberan esos antígenos. Entonces, cuando una célula cancerígena se muere, se liberan un montón de antígenos y esos antígenos
después son recolectados por una célula cancerígena, una célula presentadora de antígenos o una APC. Esa célula recoge esos antígenos y se los lleva al ganglio linfático, y en el ganglio linfático esa APC les dice a las células T, miren esto que me encontré en el camino, son antígenos. Entonces las células T en ese momento empiezan a salirse de los ganglios linfáticos, se van por los vasos sanguíneos hasta el sitio de infección donde se encontraron esos antígenos y empiezan obviamente a infiltrar en tumores, en zonas de inflamación y demás, a buscar específicamente esas células cancerígenas. En el momento en que el anticuerpo de la célula T encuentra junto con el antígeno a la célula cancerígena, puede provocar la muerte de esa célula por una apoptosis programada. Entonces, eso es lo que sucede en el cáncer y por eso es que los anticuerpos se pueden utilizar como marcadores, porque al haber un antígeno de específico para esos anticuerpos, las células T se pueden unir y nos pueden enseñar, obviamente, dónde están esos tumores. Y este era el final de la clase. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas.